Hola, buenas noches, bienvenidos a Teatro Crítico. Esta noche vamos a tratar los asuntos que nos parecen más interesantes de la actualidad. Para ello contamos con la presencia de Gustavo Bueno, buenas noches, de Luzana Tamargo, buenas noches. Hola. Y de Fernando Díaz, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comentar un poco el Premio Príncipe de Asturias que se ha fallado esta mañana, el de Comunicación y Humanidades, que ha recaído sobre la UNAM. ¿Qué te parece, Gustavo? Bueno, pues la UNAM, pues como institución, seguramente sí que se merece totalmente la Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad Nacional Autónoma de México es seguramente una de las universidades más grandes del mundo. Tiene 300.000 alumnos y el campus que tiene son 6 kilómetros cuadrados. Es decir, que eso es una institución en serio. Y seguramente pues es una institución que se merece un Premio Príncipe de Asturias. Lo interesante seguramente sería pues analizar por qué se lo han dado en este momento, los comentarios que se están haciendo sobre el asunto, simplemente dos pinceladitas. Se está repitiendo cómo la UNAM fue muy importante pues en plena memoria histórica, ¿no? Pues con los exiliados españoles a México, etcétera. Pero no se ha dicho, y se podría decir, que uno de los principales inspiradores de la UNAM, en realidad la UNAM nació en el año 1910, como Universidad Nacional de México. El Autónoma se lo pusieron en el 28, pero el que la definió bien, es decir, el que le dio el eslogan, el lema, fue Vasconcelos. Y Vasconcelos en el año 21 le puso un eslogan que suena un poco raro, que es "Por mi raza hablará el espíritu", que parece que está en términos... Y la raza es la raza además hispanoamericana, la raza cósmica de la que hablaba Vasconcelos. Luego Vasconcelos en los años 50, después de los campos de exterminio y cuando el racismo pues parecía que aquello de "por mi raza hablará el espíritu", que era demasiado racista, espiritualista, pues dijo que él había querido decir "por mi raza hablará el Espíritu Santo". Pero bueno, eso ya fue en los años 50. Pero precisamente en plena República Española, Vasconcelos estuvo exiliado en Asturias. Y Vasconcelos vivió en Gijón, estuvo en Cabueñes durante un año y pico, el año 32, 33, y entonces quiere decir que estos vaivenes de exilios, etcétera, pues vienen siempre, y en realidad el prestigio de la UNAM viene como también... Yo creo que también es un error considerar a la UNAM como heredera de la Real y Pontificia Universidad de México que fundaron los españoles en el siglo XVI. Dicen 450 años, no, la UNAM va a cumplir 100 años al año que viene, los mismos que la Revolución y los mismos que Porfirio, cuando a una universidad le llamaron nacional, porque era de la nación política mexicana. No hay que olvidar que la universidad que España creó en Nueva España, a mediados del siglo XVI, los mexicanos la cerraron en 1865, que es decir, hay ahí demasiados años de tránsito, son 45 años de diferencia entre una institución y otra, como para pensar en una continuidad que, si ya es discutible, por ejemplo, en el caso de España, entre Alcalá y la Universidad de Madrid, que en realidad fundó 2 años y hubo profesores que casi continuaron, aquí sí que no hay una continuidad, son cosas distintas. Y yo creo que este premio es un logro personal pues, de Juan Ramón de la Fuente, que ha sido su rector, que ha estado en Oviedo este año, hace 2 meses, cuando el homenaje a Gauss, el año pasado también estuvo en Oviedo, que fue el rector de la UNAM hasta el 2007, el que promovió principalmente su potenciación internacional, quien es actualmente el presidente del Consejo de la Asociación de Universidades Internacional, y que es una persona pues, que en varias quinielas pues, figura como un posible candidato a la presidencia de México, incluso pues, en una de las líneas socialdemócratas del Partido de la Revolución Democrática, incluso como sustituto de López Obrador, es decir, que sería el paquete Jesús Ortega, Juan Ramón de la Fuente, para sustituir a Ebrard y Andrés Manuel López Obrador en el seno del PRD. Entonces, seguramente más que mirar atrás, habría que mirar pues, a lo que significa este premio hoy, a la importancia de la UNAM en el ámbito hispánico, y en ese sentido pues, es un premio a la universidad principal del principal país de lengua española, con lo cual hay que ponerse contentos, ¿no? Conferencias, ¿no? Bueno, estuve dando una conferencia, he dado 2 conferencias en la UNAM, en febrero estuve. Sí. No, pero allí, porque además la UNAM también tiene secundaria, centros de secundaria asociados, ¿allí los alumnos que suspenden 4 pasan de curso o no? Como aquí? No, probablemente no, aunque te voy a decir una cosa, el ambiente de la UNAM, cuando entras en la facultad, es como el de la Universidad Española en la época de la transición, es decir,
mesas vendiendo, por activismo político muy grande de los sindicatos, panfletos, vendiendo libros, haciendo cosas que dice que no es, tiene un ambiente de vida que no es el ambiente pues acabado de la universidad. ¿Qué os parece la concesión del premio a la UNAM respecto al finalista, al New York Times? Son cosas diferentes. El New York Times llegó como finalista porque varios de los jurados en un premio de comunicación y humanidades, primero son periodistas, muchos de ellos, y de otra parte, el año pasado había recibido el premio Google, si no recuerdo más, Google, ¿no? Sí. El buscador, y en un proceso evidente de crisis de la prensa escrita, dentro de la crisis general de la economía, pues muchos habían planteado que el que es sin duda pues una de las referencias, algunos lo dominaba la Biblia de la prensa escrita mundial, el gran tótem, o uno de los referentes del periodismo escrito, de papel, es el New York Times, que además está en un proceso ahora mismo de renovación y de adaptación a la red, con volcado de contenidos. Fue uno de los primeros que puso los contenidos a la red, luego el que los puso de pago, que los volvió a hacer gratuitos, ahora que está utilizando un dispositivo de papel electrónico para poder acceder mediante suscripción. Es decir, está en la vanguardia de la transición, también de los problemas de la prensa en todo el mundo, y era una buena referencia también el New York Times, pero es muy distinto. Es que comunicación y humanidades, fíjate, es que entre los candidatos estaba gente tan dispar como la UNAM, el New York Times o Paulo Coelho. Es que son cosas de los principios de Asturias que más vale no intentar entender. No, yo de verdad. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poco de las elecciones europeas. ¿Qué os parecen unas pinceladas, dar unos rasgos generales de qué os han parecido las elecciones europeas y de los resultados, sobre todo? Luzana. Pues a ver, el tema de las elecciones, lo que me parece es una pena el bajo índice de voto. Como por lo visto siempre pasa en las elecciones europeas, a la gente no le preocupa, bueno, no nos preocupa. Y eso es un tema, a mí me parece un tema muy grave porque yo creo que no somos conscientes hasta qué punto las decisiones que se toman en la Unión Europea nos afectan personalmente en el día de hoy. Claro, porque somos muy conscientes, lo van a votar. Pues parece que no. Y pienso que también los principales culpables son los propios candidatos. Pasa que yo ahí tengo una ligera duda, porque yo no sé si es que lo que se nos transmite a través de la prensa, de los mítines y tal, es que están todo el día con el y tú más. Básicamente. O es que realmente no dicen nada de Europa, ni hablan de las propuestas que quieren desarrollar, ni hablan de... Porque a mí esto me llama mucho la atención. Yo no sé si es la prensa que solo nos dice eso porque le resulta más llamativo, o si es que realmente los candidatos no dijeron nada más que eso. No dicen nada. Yo que estoy en la prensa, no dicen nada. Entonces, a mí, con esos hechos no me extraña que la gente no se haya animado a votar, porque la verdad es que la campaña fue penosa. No dicen nada porque no pueden decir nada, porque es que no hay nada que decir de Europa. Lo único que se puede decir es el gran secreto, que Europa es un camelo, es un mito que permite que unos cientos de eurofuncionarios vivan muy bien hablando de Europa. Y entonces, pues, ese es el secreto que no se puede decir. Es decir, porque luego en el fondo todos votan prácticamente lo mismo. Lo que tienen que votar, tanto PSOE como PP, unos dicen el 70%, otros el 90% de las posiciones son comunes. Como por otra parte es natural que la uniformidad respecto a los problemas de España sea común por parte de los eurodiputados, que no son ya enemigos declarados de España, en Europa. Pero aún así tampoco se va a conseguir nada, porque en la situación actual española pues tampoco vamos a conseguir nada, con lo cual yo no creo que sea una pena lo que tú dices, que haya ido a votar poca gente. Yo creo que es un rasgo de lucidez. De hecho, ha habido naciones europeas que tienen una participación del 90%, del 80%, y ha habido otros que ha ido al 15%. Curiosamente, los países del este que más ayudas reciben en estos momentos, a los cuales les están intentando vender pues la golosina de Europa, porque va a venir muy bien, esos son los que más pasan, porque ven claramente que es una golosina. En el caso de España, pues seguramente quienes han ido a votar ha sido más por mecanismos de vendetta nacional que por Europa, y aún así ha ganado el 56% de abstención. Pero en todos los países las campañas giran habitualmente sobre temas nacionales, porque al final son esos temas o las preocupaciones nacionales las que llevan a Europa. Yo en eso no tendría tanto que objetar. En el fondo sí, Europa, yo no soy tan euroescéptico como Gustavo. Yo no soy escéptico, No, eres absolutamente negacionista, directamente. Es que ¿Os parece un poco Europa realmente es un sueño realmente importante.
que ha permitido conseguir muchas cosas en los últimos años, pero lleva camino de convertirse en pesadilla. Todos los intentos de los últimos años de crear la famosa Constitución Europea, el proceso de Lisboa, los sucesivos referéndums que han ido cayendo uno detrás de otro. Ahora estamos pendientes de que se vuelva a votar en Irlanda. Es un poco locura. Al final, como dice Gustavo, cada país lleva allí sus problemas nacionales e intenta hacer política siempre en clave nacional, defendiendo los intereses de España. Y los europarlamentarios hacen piña por países y no tanto por grupos. La representatividad democrática de un parlamento de 700 y pico miembros que nadie conoce, prácticamente, en listas cerradas, que en el caso español y en muchos de las votaciones, es un poco caótico. Y se está intentando, lo que no se puede hacer casi nunca es una casa desde arriba. La idea de Europa es una gran idea. El proyecto de Europa es un gran proyecto y ha permitido que un continente que se ha estado dando de bofetadas hasta antes de ayer, pues llevemos ya un montón de años sin darnos las piedras a la cabeza. No está mal, pero tampoco hay que intentar construir, sobre todo desde arriba y, como dice Gustavo, en secreto. Porque aquí los políticos europeos no quieren revelar sus secretos. Hay una Comisión Europea que no representa a nadie, por cuotas nacionales, que dicta directivas. Mira, hace unos días, el día de las votaciones, le preguntábamos yo creo que se le escapó, es una especie de butad, pero representa muy bien lo que es Europa, a lo mejor sin pretenderlo. A Antonio Masip, el ya europarlamentario reelegido, el día de las votaciones, le preguntaba uno de los compañeros, bueno, Antonio, ¿qué nos jugamos Asturias en Europa? ¿Por qué es tan importante venir a votar? Y decía, hombre, más allá de lo obvio, mira, hay un caso que me ha motivado especialmente. Un chico, está recorriendo Asturias en la campaña, un chico que tiene problemas de lectura por una deficiencia, y entonces me pedía que teníamos que dictar una directiva europea para homogeneizar, ordenar los iconos de los servicios públicos. Entonces, para eso sirve Europa, para homogeneizar los iconos de los retretes. Es decir, estoy seguro de que para homogeneizar los iconos de los retretes, en el Parlamento Europeo habrá que formar una comisión, no menos de 20 personas, crear una comisión de expertos, es posible que 4 o 5 auditorías. Yo no sé si hará falta un referéndum, porque claro, los símbolos no representan lo mismo y si nos ponemos a discutir en serio, pues es terrible, porque las mujeres tienen que ir con falda y los hombres con pantalones, eso es machista. Es decir, eso es Europa, se ha convertido en una pesadilla. De un sueño estamos convirtiendo en una pesadilla y convendría retomar el origen del sueño para poder llevarlo a buen término. ¿Qué os parece, de todas maneras, el analizar los resultados, esa tendencia que ha habido en toda Europa? Porque lo podemos comentar desde España, hay que ver un poquito el aspecto europeo del tema. Esa tendencia que ha habido hacia los partidos más liberales, ¿no? Parece ser que la crisis global que existe ha sido achacada precisamente pues, a los desmanes que proclama esas tendencias ultraliberales. Y aún así el voto ha ido en ese sentido, ha ido a castigar la socialdemocracia y a premiar a los liberales. ¿Qué os parece ese cambio? La gente no va a votar porque no cree en Europa y la gente es muy lista y cuando vota en clave nacional, vota a las políticas que considera más adecuadas para hacer frente a la crisis. Es decir, donde gobernaban conservadores o, como llamas tú, liberales, ultraliberales, dicen algunos, pues han conseguido, aunque han sufrido un pequeño daño, pues mantenerse como partido más votado. Sin embargo, los socialistas y socialdemócratas, tanto gobernarse como en la oposición, han sufrido importantes varapalos, salvo en España. En España la derrota ha sido justita, lo que ha permitido a Rajoy sentirse reafirmado y al PSOE decir que, bueno, que tampoco ha sido tan grave. Y han aumentado muchísimo los partidos que son antieuropeos o que son ya profundamente clasistas, que en el fondo es lo que es Europa. Europa es, a pesar de la ideología que se nos presenta como que Europa es el paraíso maravilloso, nos queremos todos dando brincos, abrazándonos, Europa en su definición y lo que significa Europa para muchos de los votantes europeos de los países ricos de Europa no es más que una élite, no ya pues de la raza aria blanca, pues como es la Europa de los nazis, sino sí una élite donde no quiere saber nada pues del tercer mundo, del Islam, etcétera, de otro montón de cosas. Y entonces en ese sentido esos partidos han tenido un crecimiento importante y
y por otra parte absolutamente entendible. Quiero decir, en este programa hemos hablado hace meses pues de aquel famoso vídeo del diputado holandés que es ahora eurodiputado, ¿no? El Fitna, ¿no? El que ha salido elegido eurodiputado, etcétera. Pero yo no confundiría el ascenso de la ultraderecha, que tiene sus causas particulares, con el voto mayoritariamente conservador o liberal que se ha extendido por Europa. Europa es más de derechas, entre comillas, que nunca, incluida España, donde, claro, aquí los resultados parecen ajustados, y sin duda lo son, pero no hay que perder de vista que es el mejor resultado que ha conseguido el Partido Popular en unas elecciones europeas, aunque no sean solo 4 puntos, no los 8 que llegó a sacarle al PSOE en alguna ocasión, pero hay otro aspecto que el otro día veía reflejado en la prensa y que yo no había caído y me parece también significativo, y es que por primera vez la suma de PSOE e Izquierda Unida, la suma de una hipotética unión de la izquierda, es porcentualmente más pequeña que el PP. El PP tiene un 43 y pico, y creo que la suma entre PSOE e Izquierda Unida, que ha sufrido un batacazo monumental en estas elecciones, no llega a los votos que ha tenido el PP. Es un dato significativo y relevante porque marca un cambio muy trascendental. Luego está, es cierto, UPyD. Claro, UPyD es un caso muy raro, porque UPyD es un partido nominalmente de izquierda que juega a ser centrista y al que le vota a la derecha. Con lo que... Bueno, eso de que le vota a la derecha... Ahí quería llegar yo para preguntaros sobre todo qué os parecen, primero, muy brevemente, las reacciones de los líderes y qué os parece analizar el caso de Madrid y de Valencia, que es donde el PP ha sacado la mitad de la diferencia de votos que ha sacado al PSOE se lo ha sacado en Madrid, y la otra mitad casi se la ha sacado en Valencia. Curiosamente, donde se han desatado los escándalos por espionaje y el caso Gürtel. ¿Qué os parece analizar esa actitud? A ver, pues a mí lo que me parecen esos dos casos, por ejemplo, sobre todo en el caso de Valencia, a mí ese tema me llama muchísimo la atención, no sé, que se dé la vuelta a unos trajes y a unos no sé qué. Yo creo que ahí la gente estaba especialmente indignada porque si hubiese levantado una polémica, yo creo, no tengo ni idea, pero sí que creo, y para mí tiene la pinta de ser algo que está magnificado absolutamente, y la gente estaba realmente cabreada, y eso es lo que a la gente le mueve el voto, y entonces no votaron en clave europea, nada tenía nada que ver con el Parlamento Europeo, sino que tenía que ver efectivamente con lo que le están haciendo Camps, por ejemplo, o con lo que parece que le están haciendo. La verdad es que yo he visto desde fuera, me parece que montarle semejante puro a nadie por 5 trajes, vamos, es increíble. Sí, independientemente de lo que las investigaciones acaben decidiendo en un caso y en otro, yo creo que la gente, efectivamente, los simpatizantes del Partido Popular, claro, que habitualmente se sentían agredidos por la constante y machacona presencia en algunos medios o por parte del gobierno de estas acusaciones, que veremos si tienen o no fundamento, y que la justicia debe de investigar sin duda hasta el final, y que el que tenga que caer, tanto en Valencia como en Madrid, caiga. Pero yo creo que los votantes del PP lo votaron como una agresión, mientras que los del PSOE estaban ya hartos también. Sobre todo yo creo que ha fracasado esa estrategia que hasta al PSOE había venido funcionando desde hace algún tiempo, del enfrentamiento, de revivir las dos Españas, la imagen de la España negra, una campaña muy sucia la que se vivió en estas elecciones, con un spot para olvidar, que recordaba aquello del Doberman y todo esto. Yo creo que eso es un fracaso de esa estrategia. Como en Italia ha sido un fracaso la estrategia de atacar a Berlusconi como que le ha atacado, porque ha obtenido un montón de votos. Es decir, yo creo que el votante, está un poco harto campaña puede llevar gente a la abstención, a pasar del asunto. Pero la influencia, que lo que tienen que analizar los asesores de los partidos políticos es que la influencia en campañas de prensa, de televisión, es mucho menor de lo que parece. Digamos, la decisión del voto es mucho más estable, y en ese sentido, si os dais cuenta, los votos de los dos partidos que están en torno al PNV, etcétera, prácticamente en 5 años no han cambiado, han subido 4 o 5.000. El único que ha perdido mucho ha sido el PSOE, que ha perdido 700.000 votos en 5 años, y que es prácticamente lo que ha crecido UPyD. Bueno, yo creo que UPyD se ha nutrido principalmente de votantes del PSOE de Izquierda Unida más que del PP. Y del PP también, porque en algunos... Yo creo que sí, del PP también. Ellos han apelado un voto transversal y lo han conseguido. Están defendiendo, están en posiciones nacionales, en defensa de España, cosa que no hace... Tienes toda razón. En España la gente es del partido como es del equipo de fútbol, un poco. Es del Betisman que pierda y le cuesta mucho mover. Hay ese grupo de votantes flotante que, dependiendo de cómo vaya la situación o lo haga el gobierno, pues es capaz de inclinarse a uno o a otro lado, pues es pequeño, porque los propios partidos
sobre todo desde los partidos de la izquierda, han fomentado ese frentismo, y lo hemos vivido estos últimos años, cómo se ha intentado sectarizar la vida pública y política hasta límites insospechados. Convertir al otro en enemigo y no en adversario. En los Estados Unidos es muy normal el trasvase de voto de un lado para otro, incluso de gentes muy llamativas como Colin Powell, que reconoció públicamente que había votado a Obama y él sigue sintiéndose republicano. Es decir, no es tan... Sin embargo, en España es muy complicado. Hay gente que no votaría el PP aunque le corten la mano y viceversa. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Esta mañana han salido los datos del primer trimestre de 2009. La venta de pisos en Asturias ha caído un 42% respecto al trimestre y al mismo periodo del año anterior. En España han caído solo un 33%. ¿Qué os parece este dato? Luzana, desde el sector. Hombre, yo lo que estuve leyendo en la prensa esta mañana, decían que había que tener en cuenta también, porque estos datos que salen publicados salen de las comunicaciones que en las notarías se hace a la hora de las firmas de escrituras, de que hay muchas compras que están realizadas ya y que no están escrituradas y que a lo mejor falta un año o X tiempo para que se escrituren, con lo cual hay muchas ventas reales que todavía no figuran en esas estadísticas. Yo creo que claro, que hay un cúmulo de factores. Bueno, luego hay unas zonas en Asturias en las que aumenta más o menos. Bueno, yo principalmente lo que aquí veo es que hay muchísimas causas que influyen en el tema de inmobiliario. Muchas de ellas son... se está demonizando el sector totalmente, o sea, aquel que construyó se chorizo. Eso a todos los niveles. Yo lo estoy viendo a nivel de entidades financieras o a nivel de la prensa. Bueno, o sea, es una cosa que se está demonizando un montón al sector. Cuando yo creo que en Asturias no había tanta burbuja inmobiliaria como había ciertas zonas de España en las que sí que podían haber estado los precios súper elevados con respecto al tema de costes y tal. Yo pienso que también la gente está esperando a que bajen los precios, que no creo que vayan a bajar en Asturias. O sea, sí se mantendrán más bien o tal, pero que no creo que eso vaya a llegar ahí. Y bueno, pocos datos más. No sé existe una estadística y en estos datos se refleja una situación un poco ambigua en la que en Oviedo y Gijón caen las ventas un 37 y un 17%. Contrastando con Avilés y con Siero, en la que en Avilés sube un 20% las ventas respecto al mismo periodo del año anterior y un 1,5% en Siero. ¿Os parece que hay algún motivo para...? No, pero estos datos, como decía Susana, hay que verlos en el tiempo. Aquí, porque efectivamente estos son las comunicaciones ya de notaría. Entonces, en Asturias, donde había donde ya había promociones realizadas y ventas realizadas, pues aunque tú quisieras echarte atrás no pudiste y entonces hubo que escriturar las ventas y entonces ya había empezado la crisis y sin embargo veías que no bajaba la venta de viviendas porque eran operaciones firmadas un año antes de que empezara la crisis y que se estaban sustanciando en los peores momentos, mientras que en otras comunidades de operaciones más rápidas y especulativas de hoy para mañana, pues se notó la caída vertiginosa de un mes para otro con mucha más rapidez. Aquí ha tardado más en notarse y depende según van cayendo las promociones. O sea, coincidió que en Avilés han vendido una promoción y se escribió una promoción, pues aguanta. El mes que viene, que no hay ninguna promoción, porque ya no se ha empezado ninguna, y las que estaban empezadas se han parado, pues caerá en picado. Es decir, no se puede desligar la realidad, es cuestión de la cantidad de que está en el mercado. Bueno, habría que analizar por qué ha salido esta noticia y por qué le han dado tanto vuelo ahora, y seguramente tiene también detrás algo de querer buscar, pues está en relación seguramente con las crisis que parece que tienen las cajas tan feroz que están pidiendo ayuda pública. Bueno, la caja ha firmado un convenio aquí. Tienen con un montón. ¿Por qué? Pues porque esta noticia era obvio que se tenía que producir y más todavía que se va a producir, porque sabemos que desde hace varios meses se ha paralizado la construcción. Si se ha paralizado la construcción, es normal que a medida que se van terminando promociones, pues el mercado de vivienda de viejo, pero tiene que bajar necesariamente, porque está parada la construcción entera. Hay mucha casa que estaba vendida y que quieras escriturarla, o pierdes todo el dinero que hayas depositado, o te enfrentas, mientras todavía tengas dinero. No olvidemos que aquí todavía hay un montón de dinero en manos de las familias. Aquí no se está comprando porque la gente tiene miedo a comprar, y si tiene dinero no cree que sea el mejor momento para invertirlo en vivienda, ni en coches, ni en prácticamente nada. Pero no olvidemos que aquí tenemos la mitad de la población son funcionarios, o sea, son jubilados, que de momento no les ha bajado los ingresos ni tienen perspectivas de que vayan a bajar en los próximos meses o años. Y de la otra mitad que trabaja, también la mitad de la mitad son funcionarios, que tampoco les han bajado el sueldo. Es más, este año les ha subido creo que un 4% por encima del IPC.
Los precios están bajando y su sueldo ha subido un 4%, con lo que deberían de tener más dinero circulante para poder gastar, pero no lo están gastando porque están esperando a que la situación mejore o no creen que sea el mejor momento para gastar. Es decir, que si tú te quieres comprar una vivienda, tienes dinero para pagarla. Lo que no vas a hacer es comprar una vivienda nueva, primero porque ya no se construyen. Hay promociones ahora mismo. El problema, y ese acuerdo que firmaron hace poco la Asociación de Promotores con Cajastur, para dar salida a los stocks, hablan de 1.000 viviendas, esperan vender, pues está bien, te dan 3 años de carencia, creo recordar, 300 euros de cuota por un crédito de 150.000 euros. No es cuestión de hacerle publicidad, pero hay que buscar salidas para dar salida al stock. Y yo les recomendaría que empezaran por una muy importante, que ya sé que insisten, por más que les preguntan, bajar el precio. No, y que esas medidas yo creo que son contraproducentes, porque el que tiene dinero y tiene pensado cambiar de vivienda o comprar, espera porque sabe que va a seguir bajando por mucho que tú digas lo contrario. Bueno, se nos acaba el tiempo. Con esperar no pierdes nada. Se nos acaba el tiempo de la charla. Vamos a dejarles con el debate en el que tratarán sobre Europa tras las elecciones, enlazando con todo esto que estamos hablando. Les dejamos, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por su atención.